Hola a todos, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta lección número 7 del curso elemental de Biblia nivel 1 o lo que llamamos propedéutica bíblica. Por aquí les habla su hermana y amiga Estefania Balota y hoy estamos listos para comenzar esta nueva lección. Lección número 7. Hoy llegamos exactamente a la mitad de nuestro curso bíblico online y quiero tomarme un momento antes de empezar para felicitarte de corazón. Sé que la rutina diaria exige mucho de nuestro tiempo y el hecho de que sigamos aquí firmes con el deseo de aprender más de la palabra de Dios demuestra nuestro compromiso hermoso. No te detengas ahora. Lo que viene en esta segunda mitad sigue sumando muchísimo para nuestras vidas y para nuestro conocimiento en nuestra fe católica. Así que prepara tu Biblia, prepara tu libreta, abre tu corazón y vamos a disfrutar juntos de esta lección número 7. Antes quiero pedirte un gran favor. Si estás aquí, si estás comenzando a ver este video, deja un mensajito en la casilla de comentarios. Hazlo de una vez. Pon tu nombre, de dónde te conectas y la palabra presente en la lección 7. Tu nombre, de dónde te conectas y la palabra presente en la lección 7, para que así animes también a otras personas a que sigan adelante. Sabes que con cada comentario este video alcanzará muchas más personas. Bueno, todo listo, vamos a comenzar. Les invito entonces para que en el día de hoy iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en manos del Señor, invitemos al Espíritu Santo, aquel que inspiró las sagradas escrituras, aquel que es considerado el autor de la Biblia, que Él mismo nos enseñe a cada uno de nosotros, nos abra la mente y el corazón para que podamos comprender, para que podamos obtener palabras de salvación. Oremos al Espíritu Santo con la oración de San Agustín que tenemos aquí en pantalla. Decimos: respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos también la presencia de la Santísima Virgen María. Ella, fiel discípula que escuchó la palabra de Dios y la guardó en su corazón, le decimos a ella: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. San José, ruega por nosotros. Comencemos. Bien, queridos hermanos, en el día de hoy, un tema muy bonito, muy especial, que nos ayudará a comprender y a profundizar en todo el tema bíblico que se titula Unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a plantear por qué entre el Antiguo y el Nuevo Testamento existe una unidad indisoluble, una unidad que es indispensable para poder comprender las Sagradas Escrituras. Jesucristo representa la plenitud de la revelación. Entonces, si en Jesucristo tenemos la revelación definitiva, como ya lo ha atestiguado el Concilio Vaticano II, como ya lo hemos dicho, se puede suscitar la siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué el Antiguo Testamento? Si ya en Jesucristo está la verdad completa, revelada,
en su totalidad, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el significado del Antiguo Testamento si en Jesucristo ya está toda la verdad? Sería realmente la pregunta que nos va a ocupar hoy en este tema. Vamos a demostrar la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento y la utilidad de esa unidad. Resulta que un líder cristiano llamado Marción, en el siglo II después de Cristo, fundador del marcionismo, un movimiento, una corriente que cayó por el pensamiento equivocado, cayó en herejía. Él era un estudioso, pero precisamente cae en la herejía que luego se llamó la herejía de Marción. Este pensamiento que este hombre, este líder cristiano llevó adelante, rechazaba el Antiguo Testamento y también realizó oposición entre la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Él hablaba que había dos dioses. Imagínense, había dos dioses, un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Como no entendió, cayó en herejía, donde separó las dos realidades que hacen parte de un solo compendio, de una sola revelación. Por eso es tan importante que estudiemos este tipo de temas, porque nos enriquecen a cada uno de nosotros. Contrariamente a esta oposición que realizó Marción, la Iglesia siempre ha defendido la unidad de los dos testamentos y la validez de los mismos. De hecho, el Concilio Vaticano II dice: la economía del Antiguo Testamento estaba sobre todo ordenada a preparar, a anunciar proféticamente y a significar con varios tipos de figuras el acontecimiento de la venida de Cristo Redentor del universo y del reino mesiánico. Eso lo dice la Dei Verbum numeral 15 del Concilio Vaticano II. Es muy bueno que tomemos en cuenta el estudio de este documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Lo vamos a utilizar en varias partes de este estudio bíblico. ¿Ok? Entonces, la economía del Antiguo Testamento estaba sobre todo ordenada a preparar. Fíjense esta palabra clave, preparar. Y esta palabra tiene gran relevancia a la hora de hablar de la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento prepara para el Nuevo. Hay un ejemplo muy especial que escuché una vez hablar de algo, de un hecho real. Cuando una persona va en un avión, imaginémonos que vamos en un avión en vuelo y el vuelo es nocturno y pasamos sobre una ciudad X. Y pues alcanzamos a ver de noche las luces de la ciudad. Es lo que logramos ver por la oscuridad. Y suponemos que por esas luces pues hay una población. Tenemos una idea de cómo es esa ciudad, ¿verdad? Si ese avión nos trae de regreso al día siguiente y pasamos en horas del día, entonces veremos por la ventana esa misma ciudad que ahora la vemos con claridad, con precisión, y ahora sí podremos ver dónde están ubicadas las casas, cuáles son los edificios, y podemos hacernos una imagen un poco más clara de la que nos habíamos imaginado de noche, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento es como ver la revelación de Dios, pero de noche. Ese es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya no hay confusión, porque Jesucristo es la plenitud de la revelación.
Es decir, Él viene a iluminar con su presencia todo lo que Dios nos quería decir. Entonces, veamos este ejemplo tan sencillo que nos hace pensar y nos muestra que el Antiguo Testamento contiene la revelación, pero todavía no estaba a plenitud y por lo cual no podíamos ver con claridad, con esa claridad necesaria, lo que Dios nos quería manifestar. Pese que nos hablaba a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los escritores sagrados, pero no teníamos la luz con la que contamos ahora. ¿Quién es la luz? La luz es Jesucristo, Verbo encarnado que ilumina toda la realidad y por eso Jesucristo, perdón, está contenida la plenitud de la revelación. Vamos ahora a tomar estas citas bíblicas que nos presenta Dei Verbum para que podamos entender este tema. Veamos primero Lucas capítulo 24, versículo 44 y siguiente. Entonces, tomemos las Sagradas Escrituras, tomemos la Biblia, hermanos y hermanas, les invito a que tomen la Biblia en vuestras manos y comiencen a practicar. Busquen Lucas capítulo 24, versículos 44 y siguiente. Yo se los voy a leer. Aquí Jesús habla. Después de esto les dijo, lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Cristo debía de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Veamos cómo Jesucristo confirma aquí la unidad con el Antiguo Testamento. Y era necesario que se cumplieran las sagradas escrituras de la ley, que es la Torá, la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos. Miren y vean cómo Jesucristo confirma la unidad con el Antiguo Testamento y dice que era necesario que se cumplieran las escrituras. Miren cómo está recogiendo todo lo que es el Antiguo Testamento y Jesús dice, era necesario que se cumpliera la escritura y les da el ejemplo de que Él, Cristo, debía de padecer y resucitar de entre los muertos y les abre la mente, les abre el corazón para que entiendan las escrituras. Por eso la unidad que reclama el Antiguo y el Nuevo Testamento no los podemos separar, ni los podemos interpretar por separado. Veamos Juan capítulo 5, versículos 39. Nos va a decir lo siguiente. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. ¿A qué está haciendo referencia aquí? ¿Acaso al Nuevo Testamento? No, queridos hermanos, porque recordemos que cuando Jesús está hablando de las Escrituras, todavía no se había o no se hablaba del Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo con él, se estaba haciendo vida con él.
no existía, por tanto, el Nuevo Testamento, que es posterior a Jesucristo. Entonces, él está haciendo referencia a las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Jesús le da primacía a las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, investiguen las Escrituras, que ellas dan testimonio de mí, dice Jesús, ¿verdad? Y la otra cita bíblica fundamental para entender esto es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y siguientes. Dice, recuerden que esta cita de Primero de Pedro la encontramos después de las cartas de San Pablo, dentro de lo que se llaman las cartas católicas o cartas universales. Ahí vamos a encontrar a Primera de Pedro. Vamos al capítulo 1, versículo 10 y siguientes, y dice: sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que anunciaron la gracia que os estaba destinada, y procuraron descubrir a qué tiempo y a qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les precedía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguían. Les fue revelado que no administraban un beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio mediante el Espíritu Santo enviados desde el cielo, un mensaje que los ángeles ansían contemplar. Fíjense lo que dice sobre esta salvación. Investigaron e indagaron los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada sobre esta salvación. Miren cómo los profetas investigaron en las Escrituras para poder caer en cuenta de que era Jesucristo la plenitud de la revelación. Entonces hay una alianza y una unidad estrecha, un vínculo estrecho entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cual no podemos separar. ¿Ok? Después aparece Jean-Louis Ska, un biblista del Antiguo Testamento. Sobre todo en los libros del Pentateuco, él da claves para interpretar el Pentateuco, y una de las claves que da es tomar el libro a dos manos. Cuando dice tomar el libro en dos manos, significa que hay que leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo para poder entenderlo mejor. Este es el principio de interpretación bíblica. Anoten eso. El principio de interpretación bíblica es leer la Biblia en su conjunto, porque si leemos la Biblia por separado, caemos en el fundamentalismo bíblico, que fue el tema en el cual cayeron los reformadores. Primero Martín Lutero, luego Calvino y los reformadores del protestantismo, ¿verdad? Porque ellos leyeron la palabra de Dios por separado. Martín Lutero decía: la fe basta para ser salvado, para ser salvo, solo fe. Y entonces, ¿dónde están las obras? Pero si hubiera leído la carta de Santiago, se da cuenta de que fe y obras van unidas. Entonces, ¿qué pasó? Él leyó solamente la carta a los romanos, por separado de la carta de Santiago. En cambio, se debe leer la Biblia en su conjunto, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que hablan de una misma realidad. Por eso son tan importantes también las concordancias bíblicas sobre determinado tema, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de fe, es bueno saber eh,
cuáles son los pasajes bíblicos que nos hablan de la fe y de la salvación. Y entonces ahí vamos concatenando todos los escritos de la Biblia para darnos cuenta de la realidad. Seguimos. Veamos ahora esta afirmación. La unidad de la Biblia es una consecuencia directa de su origen divino. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. De eso no cabe la menor duda, ¿verdad? Es el autor de la Sagrada Escritura. Y al tener el mismo autor, entonces la unidad se reclama. Es necesaria la unidad. Es una consecuencia directa del origen divino de la Biblia. No es de origen humano, ya eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Si fuera de origen humano, la Biblia no podría ir en un solo libro, ya que cada persona piensa diferente, piensa por separado. Entonces, nada tendría que ver un libro escrito 5 siglos antes de Cristo a un libro escrito en el siglo I. Sería muy difícil que llevara una misma línea, si no es por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, pero es palabra divina y se reclama la unidad de la Escritura. Otro punto importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento conforman una unidad inseparable, ya que ambos tienen el mismo Dios como autor principal. Esto refuerza la línea anterior. El Antiguo y el Nuevo Testamento conforman una unidad inseparable, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen a Dios como autor principal. Otra idea, los autores, al ser diversos, de tiempos distintos, quizás con costumbres distintas, expusieron una sola verdad. Aunque lo hicieron desde perspectivas diversas, ya que en Dios no hay contradicción, se puede evidenciar una misma línea. Dios no se puede contradecir. Entonces Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la carta a los Hebreos. En Él no hay contradicción. Por tanto, fue el Espíritu de Dios que inspiró a esos autores diversos, de diversas épocas, pero manteniendo la misma línea. Al respecto, Santo Tomás expresa que los agiógrafos tuvieron, al escribir, un mismo maestro. Tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento fueron conducidos por el mismo Espíritu y poseyeron el mismo efecto. Por lo tanto, no puede haber contrariedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como algunos exégetas o algunos hermenéuticos de la Escritura han tratado de decir, de que hay que interpretarlos por separado. No, hay que saber que este tema es importante en tanto nos da la clave fundamental para interpretar la Sagrada Escritura. Y esta clave es la unidad de la Biblia. Otra idea fundamental, la Biblia pese que recoge en sí muchos libros, en última instancia es realmente un solo libro. ¿Cuál libro? El libro de la verdad de Dios, el libro de la salvación de Dios, el libro que nos plantea el camino para llegar a Dios. Hay una unidad, porque es un solo mensaje, la salvación, lograr la salvación del género humano. Es una unidad, no una uniformidad, y ahí se los dejé escrito, ¿verdad? Es una unidad, no una uniformidad. Esto hay que tenerlo bien claro, porque la uniformidad es cuando todo es igual, todo es parecido, todo es lo mismo. No, aquí hay unidad,
en la diversidad. ¿Por qué? Los autores hablaron de manera diversa, eran ambientes y épocas diversas y sin embargo tienden a proclamar una misma verdad, que es la verdad de Jesucristo. Tampoco es la repetición de fórmulas. No hablan igual. Tienen géneros literarios distintos, tienen formas de expresarse distintas. No es lo mismo leer un salmo que leer un evangelio. Son distintos, pero están inspirados por un único y mismo Espíritu Santo. Bien, seguimos. ¿Cómo definimos entonces la unidad de la escritura? ¿Cómo podemos definir esta unidad? La definimos como la armonía mutua entre las verdades salvíficas contenidas en los textos bíblicos. Las verdades tienen una armonía inseparable, en virtud de la cual unos a otros se iluminan. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo está iluminado por el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está iluminado por los profetas y así sucesivamente sin que exista ni pueda existir ninguna oposición o contradicción entre ellos. Por poner un ejemplo, hay una banda sonora, hay una gran orquesta, una sinfónica. Dentro de la sinfónica hay flautas, hay clarinetes, hay piano, hay guitarra. Hay una diversidad de instrumentos de viento, hay otros que son de cuerda, otros que son de percusión, pero tienen un mismo director de orquesta. Entonces, cuando el director empieza a dirigir la orquesta, aunque cada instrumento por separado es único y distinto del otro, cuando se unen sale la armonía que da origen a la música. Entonces, a pesar de que son diversos, hablan de una misma verdad y esa es la armonía de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algo interesantísimo sobre esto y son verdades muy importantes para acercarnos a leer la Escritura. La primera verdad es la centralidad cristológica de la Biblia. Este es el aspecto más relevante que conlleva a la unidad bíblica. Es la presencia de un vínculo firme e indisoluble entre los dos testamentos. ¿Por qué podemos hablar de unidad bíblica? Porque hay un elemento constitutivo que tiende a la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento, que hace que tanto el uno como el otro testamento, dirijan su mirada a Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen un corazón y el corazón son los evangelios, porque en los evangelios se encuentra de manera clara y patente la figura de Jesucristo. Por eso, si una persona le llega a preguntar a ustedes, bueno, tú que eres de tal parroquia o que has estado realizando cursos bíblicos, que tienes más conocimientos, dime, ¿cómo puedo iniciar a leer la Biblia? ¿La inicio por el Génesis? Y tú le vas a responder, no, la Biblia no debe iniciarse su lectura por el Génesis, a pesar de que ese es el inicio del libro, como está ordenado dentro del libro, no debe iniciarse por ahí. La Biblia debe iniciarse leyendo por los evangelios, porque si nosotros leemos los evangelios, luego vamos a entender toda la Sagrada Escritura a raíz de la centralidad de Cristo. Si en cambio empezamos leyéndolo por separado como si fuera un libro cualquiera, nos vamos a enterar de que no es el modo más correcto. Nos vamos a dar cuenta de que no es el modo correcto. Muchos expertos
concluyen en expresar de que uno debe iniciar leyendo la Biblia en el Nuevo Testamento por los evangelios y de hecho podemos iniciar por el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos contiene 16 capítulos y es el Evangelio más antiguo y el Evangelio a su vez más corto y está diseñado para ser leído de corrido. Así que si tú haces este ejercicio de leer el Evangelio de Marcos sin parar, un capítulo detrás de otro, te sientas en oración y entonces lee ese Evangelio desde el capítulo 1 hasta el 16 de una manera continuada, terminas la lectura y entonces vas a caer en la cuenta de que la unidad de todo lo que el evangelista quiere transmitir está allí en esa lectura. Aquí hace referencia esto a la centralidad cristológica de la Biblia, que todo en la Biblia tiende a Jesucristo. San Jerónimo decía, todas las páginas de los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, convergen hacia Cristo como punto central. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 102. Y esto nos dará mucha claridad al punto que estamos hablando. Dice el Catecismo, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Recuerden que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resume en la boca de todos los escritores sagrados. Él, que siendo el comienzo, siendo al comienzo Dios, está junto a Dios y no necesitaba sílabas porque no está sometido al tiempo. Esto último son palabras de San Agustín. Miren cómo el catecismo nos resume que en Cristo está toda la centralidad y que a Él apunta toda escritura. Cuando usted lea un pasaje bíblico, usted siempre piense esto, ¿cómo lo puedo relacionar con Cristo? Y es donde encontramos uno de los principios hermenéuticos de la Sagrada Escritura, es poder establecer siempre una línea de relación con Cristo. Por ejemplo, las lecturas que se leen en la misa, el Evangelio, siempre debe iluminar las otras lecturas. La predicación se debe centrar en el Evangelio, pero dejándose iluminar por las lecturas que lo preceden y el Salmo. De tal forma que esto conforma una unidad y está pensado de ese modo. Si el Evangelio de Jesucristo va a hablar, por ejemplo, del agua viva, entonces la primera lectura puede estar tomada del libro del Éxodo, donde nos habla que Moisés golpeó la roca y salió agua. Entonces hay una unidad en las escrituras. Y este es el principio de la interpretación como tal, como se presenta en la Biblia, ¿sí? Espero haberme explicado en este primer punto. Sigamos. Segunda verdad. Relación entre los dos testamentos. Dios en efecto tiene una gran sabiduría. Él dispuso las cosas de modo que el Nuevo Testamento estuviese escondido en el Antiguo y el Antiguo se hiciese patente en el Nuevo. Esto es una idea fundamental, parece como un juego de palabras, ¿cierto? Pero es una idea fundamental que nos las da el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum en el numeral 16.
Les recomiendo el Concilio Vaticano II, esta Constitución Dogmática Dei Verbum para este estudio bíblico. Si ustedes pueden adquirir el libro, mucho mejor. Yo lo tengo aquí, es una edición muy vieja, ¿verdad? Dice Concilio Vaticano II, y dentro de este libro del Concilio Vaticano II está la Constitución Dogmática Dei Verbum, y allí busco, ¿verdad?, el numeral 16. Para este estudio bíblico es importante esta Constitución Dogmática. Si no lo puedes comprar, también lo puedes buscar en Google, ¿verdad? Y puedes puedes descargarlo en PDF, ¿verdad? Y porque es un documento público. En el numeral 16, entonces nos va a hablar de que Dios dispuso todo de tal forma que el Nuevo Testamento estuviese escondido en el Antiguo. Es decir, que si nosotros leemos el Antiguo Testamento teniendo a Cristo como centro de todo, nos vamos a dar cuenta que el Antiguo Testamento nos da testimonio de Cristo. Como Él lo dijo, indaguen en las Escrituras, ellas hablan de mí. El que es que este axioma fundamental está enraizado en las palabras de Jesús. Esta verdad que dice el concilio a través de la Dei Verbum, de que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, Jesús lo dijo en la expresión investiguen, averigüen, escudriñen las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, que ellas hablan de mí, dan testimonio de mí, a la vez que hace que el uno como el otro testamento dirijan su mirada a Cristo y el Antiguo Testamento se hiciese patente en el Nuevo. Entonces, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que aquí está patente todo lo que los profetas habían anunciado, porque el Nuevo Testamento vino a ser presente, vino a dar vida, vino a cumplir todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto, dice Jesús a Nicodemo, así también será elevado el Hijo del Hombre. Fíjense la comparación que le hace Jesús en esa conversación con Nicodemo. Así como Abraham llevó a Isaac a un lugar alto para sacrificarlo, llevando la leña, cargando la leña, así Jesucristo, Hijo único de Dios Padre, tuvo que cargar con su leño para ser inmolado, sacrificado en lo alto de un monte. Entonces miren, observen cómo la relación estrecha del Antiguo Testamento esconde el Nuevo y el Nuevo Testamento hace presente el Antiguo. Entonces hay una unidad inseparable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues si los textos del Antiguo Testamento adquieren y manifiestan su significado pleno en el Nuevo y a su vez lo iluminan y explican. El Antiguo Testamento adquiere y manifiesta su significado pleno en el Nuevo. Una persona, si lee el Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo, no lo va a entender. Por eso si comenzamos a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, no lo vamos a entender. Nos va a parecer que son cuentos, son fábulas, y no es así. El significado pleno y total y definitivo del Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en el Nuevo. Solamente lo podemos alcanzar, esa comprensión del Antiguo la podemos alcanzar a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo es a la vez iluminado y explicado por el Antiguo.
vamos a entender lo que hizo Jesús a la luz de los profetas, a la luz de la palabra en el Antiguo Testamento. Fíjense, también en la Dei Verbum, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, numeral 15, nos dice: la economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo a preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Cuando hablamos de economía, apuntando a la economía de la salvación, hace referencia a las formas como Dios nos dispensa la vida divina y cómo Él nos hace partícipes a nosotros de la vida divina. Esa es la economía, la forma como Dios nos distribuye, nos reparte, nos entrega su gracia, su vida divina. A eso se le llama economía de la salvación. Entonces, cuando se habla de economía del Antiguo Testamento, es decir, las acciones salvíficas del Antiguo Testamento, se dice que estaba ordenada sobre todo a preparar, a anunciar proféticamente, a significar con diversas figuras la venida de Cristo. Todo el Antiguo Testamento tiene razón de ser mirando a Jesucristo. Si quitamos a Jesucristo, el Antiguo Testamento pierde toda su validez. Claro, porque es que las promesas del Antiguo Testamento no se hubieran cumplido como pasa para los judíos. Los judíos no creen en Jesucristo y para ellos las promesas de los profetas todavía no se han cumplido, todavía no tienen sentido porque no ha llegado el Mesías y ellos siguen esperando el Mesías, al ungido de Dios, al Cristo. Para nosotros el Antiguo Testamento tiene valor y tiene sentido en tanto que nos habla y nos prepara desde la profecía y de otras maneras para la venida del Mesías, que ya lo conocemos en el Nuevo Testamento. Bien, seguimos. Tercera verdad, el Nuevo Testamento es plenitud del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento posee el carácter de plenitud, de lo cual el Antiguo Testamento contenía en germen, en promesa, en figuras. Es como que el Antiguo Testamento era la semilla, era el germen, y el Nuevo Testamento es ya el árbol con los frutos. Entonces estamos hablando de la misma gracia de Dios, del mismo Dios que se está revelando, pero que primero era germen y ya en el Nuevo Testamento es como tal, ¿verdad? El cumplimiento, es decir, la plenitud en Jesús, Hijo único del Padre. La revelación alcanza su cumplimiento y su perfección. Él ha mostrado a los hombres los misterios escondidos en Dios por medio de su encarnación, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, con sus signos y milagros, con su muerte y resurrección y después con su marcha al cielo en el envío del Espíritu Santo. Es decir, que en Cristo, de momento en el cual se encarna, después con sus obras y con sus milagros, con sus palabras y con el ejercicio de su ministerio, con la pasión, muerte y resurrección y con su subida al cielo y el envío del Espíritu Santo, es como se planifica la revelación que estaba esperando su cumplimiento desde el Antiguo Testamento y que ahora tiene su plenitud en la persona de Jesucristo, palabra eterna, palabra definitiva del Padre.
El Nuevo Testamento muestra de este modo la plenitud de la revelación. Cristo es, por tanto, mediador y plenitud de toda la revelación. Lo va a decir la Dei Verbum en el numeral 2, ¿verdad? La Constitución Dogmática Dei Verbum numeral 2 dice: Cristo es mediador y plenitud de toda la revelación que realiza y completa la revelación antigua, de modo que no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes que la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos hablado de la revelación pública y la revelación privada, hemos dicho que Jesucristo es la plenitud de la revelación y que por eso no podemos esperar ninguna otra revelación, o sea, que ya en Cristo tenemos la revelación plena definitiva. Los judíos están esperando el cumplimiento de las profecías y para nosotros ya se cumplieron en Jesucristo. Ojo con esto, queridos hermanos, lo único que queda, lo único que nos falta para que se cumpla efectivamente todo el proyecto salvífico de Dios es una cosa, y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos bajo el nombre de parusía, parusía, que es el nombre teológico de la segunda venida de Cristo, la segunda venida, que es la parusía. Cuando ustedes escuchen hablar de parusía, está haciendo referencia a lo que resta de la revelación, porque eh, una vez se dé la parusía, ¿verdad? Suceda la parusía, ya se concluye la revelación, pero es lo único que falta. ¿Y cuándo se va a dar esto? El día y la hora nadie lo sabe. Por eso, no le crean a nadie que les diga que el fin del mundo es en 3 meses, o a veces imagínense indiscriminadamente que le atribuyen que la Virgen dijo que el mundo se va a acabar en 3 años, que estamos ya en el final de los tiempos. Por Dios, nada de eso es verdad, porque nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, frente a esto, todo, todo esto de que Cristo es la centralidad de toda la Biblia, de que hay una relación estrecha entre los dos testamentos, de que el nuevo es la plenitud del antiguo, es lo que realmente debemos tener certeza. Bien, esto es lo central. Todo el resto dejémoslo a Dios Padre, ¿verdad? No sabemos ni el día ni la hora. Bien, continuamos. Bien, y luego de haberles comentado sobre estas 3 verdades, todo esto puede suscitarnos una pregunta y muy valedera. ¿Por qué aún leer el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros, los cristianos, de leer el Antiguo Testamento si en Cristo ya se nos dio todo? ¿Verdad? Podría ser una pregunta muy valedera. Y hay 3 posibles respuestas. Si a ti te preguntan, bueno, si Cristo ya vino, ya está la plenitud en el Nuevo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento el centro, el corazón de la Escritura, entonces, ¿para qué debo leer el Antiguo Testamento? Y entonces tenemos que responder con 3 posibles opciones. Son 3 posibles opciones de respuesta que se las coloqué aquí a un lado, ¿verdad? La primera respuesta: el Antiguo Testamento es necesario para comprender el Nuevo.
Eso ya lo veníamos diciendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento es necesario para comprender el Nuevo. Segundo, el Antiguo Testamento es el espejo de nuestra vida. Tercero, la promesa que anuncia el Antiguo Testamento todavía no se ha cumplido a totalidad. ¿Por qué? Por lo último que les dije, aún falta la parucía. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar brevemente cada una de estas expresiones. La primera, el Antiguo Testamento es necesario para comprender el Nuevo. Fíjense, muchas palabras usadas por Jesús y sus discípulos hacen parte de la cultura religiosa del pueblo de Israel y solamente se entiende en su contexto. Darme cuenta de esta realidad concreta, porque conozco el lenguaje de la época, porque culturalmente se me ha transmitido esa realidad, entonces los títulos sometidos o atribuidos a Jesús como el Cristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, siervo sufriente de Yahvé, profeta, no lo podríamos entender si no contáramos con el Antiguo Testamento, ya que todos estos títulos son los llamados títulos mesiánicos, es decir, los títulos con los cuales iba a ser designado el Mesías prometido por los profetas. Démonos cuenta de que para poder comprender nada más los nombres atribuidos a Jesús, es necesario el Antiguo Testamento. Muchas expresiones como pastor, viña, agua, Jerusalén, matrimonio, soplo, tienen un valor simbólico muy amplio en razón de lo que comprendió el pueblo de Israel. El pueblo, el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento referente a estos términos. Si nosotros no conociéramos el Antiguo Testamento, sería muy difícil saber por qué el Espíritu Santo es llamado como soplo, por ejemplo. Pero cuando analizamos y leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que, por ejemplo, el profeta subió a lo alto de la montaña y cuando sintió un soplo suave que rebosaba sus mejillas, dijo, esta es la presencia de Dios. Entonces, por eso en Pentecostés el Espíritu Santo se manifiesta como un viento huracanado. Y hacemos una comparación entre antiguo y nuevo y nos damos cuenta, claro, es que está hablando de Dios, de la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra pastor. ¿Por qué pastor es tan importante para nosotros en el Nuevo Testamento? Porque pastor era considerado el que cuidaba a las ovejas, y eso está dentro de la cultura de Israel. Ellos entienden muy bien, los judíos entienden mucho mejor que nosotros esta expresión de pastor. A muchos de nosotros nos han hablado de pastor y ya entendemos el significado de que Jesús es el buen pastor por el hecho de que se nos ha explicado, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos una persona que es de un ambiente donde cuidan ovejas y esa persona ha pastoreado un rebaño, entiende con mayor profundidad la expresión Jesús es mi pastor, nada me falta. Y ese término de pastor del cual Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, el que cuida las ovejas, solo se entiende con su profundidad teológica a la luz del Antiguo Testamento, donde a través del profeta Ezequiel
Dios había dicho que Él mismo en persona iba a pastorear a su pueblo. Entonces, démonos cuenta cómo el Antiguo Testamento es necesario para entender el Nuevo. Si vemos a San Juan capítulo 6, allí se nos habla de todo lo que tiene que ver con la Eucaristía. Entonces, fijémonos cómo para nosotros poder entender lo que esconden los textos sagrados es necesario conocer no solamente el lenguaje de la información, no es solamente darme cuenta de que Jesucristo vaya a decir es que yo soy el pan vivo bajado del cielo, sino que es necesario entender cuál es el significado simbólico del pan para el pueblo de Israel. ¿Ve? No es solamente entender, bueno, yo me di cuenta ya que Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. No, ¿cuál era el significado simbólico del pan para el pueblo de Israel y para el pueblo al cual Él está hablando en ese momento? Esa es la clave. Aquí se experimenta la riqueza, pero también el límite del lenguaje simbólico, porque cuando comprendo a profundidad lo que esconde el mensaje simbólico, entonces entiendo mejor lo que está queriendo expresarme la palabra. Pero si no conozco el lenguaje simbólico, se va a convertir para mí en un límite, ¿sí? Es decir, no puedo ir más allá. Este lenguaje enriquece el conocimiento del objeto al cual se aplica, pero en nuestro caso, solo para aquellos que tienen la experiencia de lo que significa realmente esa expresión simbólica, lo comprenderán a plenitud. De lo anterior podemos extraer algunas consecuencias prácticas para la lectura de la Biblia. Cuando leemos una palabra del Antiguo o Nuevo Testamento es necesario preguntarse si se trata de una información o de un símbolo. En este último caso es necesario preguntarse qué es lo que evoca esa palabra. Si se trata de un símbolo, ¿a qué está haciendo referencia? De otra manera, se corre el riesgo de graves incomprensiones, equivocaciones y se pierde parte de la riqueza que se está evocando en el texto. Entonces, a veces leemos la Biblia muy superficialmente porque no conocemos todo el mensaje, todo ese mensaje simbólico que esconde el texto sagrado, ya que los evangelistas sí conocían el Antiguo Testamento y conocían la cultura del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento es indispensable para comprender el Nuevo. Y San Agustín escribe que justamente eso. Segunda respuesta, ¿por qué aún leer el Antiguo Testamento? Bueno, porque el Antiguo Testamento es el espejo de nuestra vida. Es el espejo del hombre. La Biblia pertenece a las grandes obras de la humanidad y sigue siendo leída y comentada justamente porque en ella está la vida del hombre, la que es presentada como en un espejo. Pongamos unos ejemplos. Job sufre inocentemente y por ello se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y el libro de Job nos enseña que a veces el que no tiene culpa también tiene que sufrir o también sufre. ¿Cómo explicar el sufrimiento del justo? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces el libro de Job va a responder a esa pregunta. El Eclesiastés expresa lo absurdo de la condición humana. Cuando uno lee el libro del Eclesiastés, se da cuenta de que su autor es un autor existencial
que está manejando unos conceptos que nos llevan a nosotros a despreciar incluso muchas cosas terrenas para centrar nuestra mirada en Dios. Una expresión de Eclesiastés dice: he andado por todo el mundo y me he dado cuenta que todo es lo mismo, que nada pasa y que todo es igual. Entonces, ese absurdo de las cosas nos hace lanzar nuestra mirada al cielo. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares expresa la belleza del amor. Los salmos expresan sufrimiento, petición, ayuda, oración, alabanza. El Éxodo manifiesta la sed del hombre, la sed de conocer a Dios, pero también la sed física, el deseo de libertad, como el hombre, quiere ser libre, y también nos muestra el grito de los profetas que reclaman justicia y respeto hacia el pobre. Y estos se entrelazan con las modernas reivindicaciones sociales. Entonces, a la luz de los profetas, podemos leer los acontecimientos actuales. Los profetas denunciaban la injusticia social y hoy día es necesario hacer denuncias de esas injusticias sociales. ¿Por qué maltrata al huérfano, a la viuda? ¿Por qué no se atribuyen bienes, por qué no se distribuyen, bienes y riquezas equitativamente? ¿Por qué tantas injusticias? Todas esas realidades que ya están en el Antiguo Testamento son las mismas que estamos viviendo nosotros hoy en la actualidad. Entonces, por eso, el Antiguo Testamento es un espejo para el hombre a la luz de las oraciones. Por ejemplo, la reina Esther. Nos damos cuenta que hoy en día también es necesario orar y pedir y suplicar porque tenemos necesidades. O por ejemplo, el sufrimiento de Moisés ante el rechazo de sus hermanos que lo estaban calumniando, nos damos cuenta que también a veces los hermanos nos traicionan. O en el libro del Génesis, cuando se expresa que José fue vendido por sus hermanos. Entonces, todas esas realidades que a nosotros nos acontecen hoy día, ya les han sucedido a otras personas y las han vivido según Dios. Entonces, a la luz del Antiguo Testamento, yo puedo iluminar mi realidad, mi vida, lo que me está aconteciendo en el hoy y en el ahora. Si seguimos leyendo el Antiguo Testamento porque su mensaje aún sigue siendo actual, nos ayudará a dar respuesta a los porqués. ¿Por qué? ¿Verdad? Los porqués que se presentan en cuanto las preguntas que el hombre lleva en su corazón. Hombre, refiriéndome al género humano, ¿verdad? A la naturaleza humana. Esas preguntas que llevamos en el corazón, allí se les da respuesta. Muchas situaciones se resuelven a la luz del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno lee un salmo y dice: vi un hombre que prosperaba mucho y era malo, y prosperaba, volvía a pasar y ya no estaba. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no nos preocupemos. Si al que obra mal le va bien, tarde o temprano toda su riqueza se va a venir abajo. Entonces, nosotros, usted y yo, vivamos tranquilos porque Dios sostiene a los justos y los pecadores terminan mal.
Ese es el mensaje. Por esto, todo debemos verlo como un gran, un gran todo, ¿verdad? Valga la redundancia. En su conjunto debemos verlo como un gran todo. ¿Y cómo lo vamos a ver? A la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a revelar y a resolver muchas incógnitas y muchas preguntas de nuestra vida actual. Preguntas que están basadas en los problemas de nuestra vida cotidiana. Bien, seguimos. Y como tercera posible respuesta a esta pregunta, ¿por qué aún leer el Antiguo Testamento? Tenemos esta tercera. La promesa que anuncia el Antiguo Testamento todavía no se ha cumplido a totalidad. Es decir, el tiempo de la promesa continúa. Hoy, según seguimos leyendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, porque lo que nos dice y nos presenta es una promesa que todavía no se ha cumplido a totalidad en los textos de los profetas, en los salmos, en el Apocalipsis. Se anuncia que un día Dios vendrá para restablecer su reino. En aquel día ya no habrá más pobreza y el mal, la injusticia, el sufrimiento y la muerte serán vencidos. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que estas promesas de los profetas todavía no han tenido su total cumplimiento. La venida de Cristo no ha puesto fin a la espera. Al contrario, ha reforzado la esperanza de que podremos ser librados algún día. Así que la promesa contenida en el Antiguo Testamento permanece para los cristianos como una gran promesa para cumplir. Démonos cuenta, queridos hermanos y hermanas, de la importancia hermenéutica, interpretativa, de nosotros poder conocer la unidad estrecha y profunda entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, con estas tres respuestas espero haber explicado en profundidad esta relación y esta importancia de mantener esta relación para poder leer con interpretación correcta las escrituras. Sigamos. Entonces, para ir cerrando este tema 7, resumamos lo que hemos visto en este episodio en 6 ideas fundamentales. La primera de ellas, la centralidad cristológica. La centralidad cristológica de la Biblia apunta toda hacia Cristo. Segundo, la relación tan estrecha que entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esa relación tan estrecha esconde el Nuevo y el Nuevo se hace patente en el Antiguo. Hay una relación estrechísima en donde entre el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos que en el Antiguo se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace vivo el Antiguo. ¿Sí? Que quede bien clara esta relación. Tercero, el Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo, porque Cristo es mediador y plenitud de toda la revelación. Cristo es la palabra definitiva del Padre, que recoge toda la revelación que se ha tenido hasta ese momento, toda dada desde el Antiguo Testamento. Cuarto, el Antiguo Testamento es necesario para comprender el Nuevo.
por el mensaje simbólico, por la cultura, para darnos cuenta dónde se hunden las raíces, todas las cuestiones de las cuales nos habla Jesús, las vamos a comprender a raíz del Antiguo. Quinto, el Antiguo Testamento es el espejo del hombre. Es decir, en el Antiguo Testamento podemos leernos a nosotros mismos, a nuestra realidad, a nuestra vida, con nuestros problemas, dificultades, caídas, levantadas, etcétera, ¿verdad? Infidelidades. Sexto, el tiempo de la promesa aún continúa. Cristo vino a darnos y a engrandecer esa esperanza de que un día todo va a ser mejor, de que como él dice, perdón, el profeta Isaías, el niño meterá la mano en el hoyo donde se esconde la serpiente y el león pastará con el cabrito. Es decir, nos está hablando de una realidad maravillosa donde ya no habrá luchas, ya no habrá pobreza, ya no habrá hambre. Y todo eso lo estamos esperando en plenitud. Y su pleno y feliz cumplimiento se dará en una manera definitiva en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos parusía. Bien, queridos hermanos, démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, ¿verdad? Por este momento que nos ha permitido compartir el día de hoy. Hemos finalizado el tema 7. Vamos a darle gracias a Dios con una oración. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de las Escrituras. Gracias por regalarnos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la plenitud de tu revelación. Te pedimos, Señor, que podamos interiorizar cada una de estas enseñanzas y así las podamos transmitir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que podamos sacar mucho fruto de estos estudios y que podamos seguir avanzando. Aquí vamos avanzando y creo que vamos aprendiendo muchas cosas. Espero que así lo estés sintiendo también tú. Hemos aprendido cosas que nos acercan a la palabra y vamos a seguir muy atentos, muy atentas porque estamos viendo unos temas fundamentales. Como te dije al comienzo, vamos por la mitad del curso bíblico, de esta propedéutica bíblica, y estos son temas fundamentales que no los puedes pasar por alto para poder entender las Sagradas Escrituras. Temas de la revelación de la Sagrada Escritura, tema de la inspiración, tema de la unidad, como el que hemos visto hoy, son temas fundamentales, al igual que vamos a ver temas próximamente sobre la verdad de la Sagrada Escritura, la santidad de la Biblia y el canon de las Escrituras. Entonces vienen temas interesantes que no te puedes perder, así que te invito a que sigas perseverando, que sigas perseverando y siendo muy fiel a tus estudios para que sigas adquiriendo todos estos conocimientos. Luego pasaremos a un bloque dentro de este mismo curso de propedéutica bíblica donde trataremos los géneros literarios. Eso nos va a ayudar a entender muchísimo más los sentidos y la interpretación bíblica.
Entonces, hermanos, vamos muy bien. Les felicito porque he visto que muchos han utilizado el recurso de las autoevaluaciones para irse autoevaluando en los conocimientos aprendidos en el curso y los felicito por esa iniciativa. Sigamos adelante tomando nota, haciendo nuestras autoevaluaciones y para todos aquellos que están llegando hoy aquí y están llegando a este séptimo tema, recuerden que hay 6 temas antes que este que deben ver para poder entender todo el proceso. Estás a tiempo para incluirte en este curso bíblico. Todos los temas se están quedando aquí en el canal. Unas sugerencias que te voy a hacer a ti que estás llegando por primera vez. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, únete a los grupos de WhatsApp o de Telegram, que tengo los enlaces abajo, donde está el título de este video. Abajo abres la pestaña, vas a conseguir los enlaces para entrar a esos grupos, tanto de Telegram o de WhatsApp, cualquiera de los dos. Allí vas a conseguir la información adicional a este curso de Biblia, las autoevaluaciones, los temas anteriores, ¿ok? Vas a conseguir información. En caso de que no consigas esto y necesites ayuda, escríbeme en la casilla de comentarios de este video tu mensaje, cómo es tu nombre, de dónde me ves, dime si estás comenzando hoy y que necesitas ayuda, que necesitas que te comparta los enlaces de los grupos de WhatsApp o de Telegram, el que tú requieras. Y pues los temas anteriores, yo con mucho gusto te doy toda la información, ¿ok? Eh, también para todos aquellos que están llegando por primera vez, les invito a conocer el canal. Aquí tenemos la lección divina diaria, entonces puedes unirte también a la lección divina, ir aprendiendo cómo hacer lección divina, que es parte de conocer las Sagradas Escrituras. Allí reflexionamos, interpretamos la palabra a la luz de lo que significan cada sentido de la palabra dicha en aquella época. Interpretamos a la luz de lo que nos dice la iglesia, meditamos y oramos con la palabra. A diario la estoy publicando, así que eres bienvenido y bienvenida. Em, bueno, pido disculpas. Estoy un poquito retrasada en la publicación. Me voy a poner al día. He tenido muchos inconvenientes en cuanto a la luz eléctrica, los problemas de internet. Bueno, estoy luchando. Oren bastante para que esto siga fluyendo. Recuerden que son 15 episodios, 15 temas. Apenas vamos por el séptimo. Ya próximamente tendremos el octavo, el noveno y así sucesivamente. Sigan estudiando, sigan entusiasmados. Cualquier pregunta sobre el tema, déjenmela en la casilla de comentarios, cualquier observación, cualquier aclaratoria que necesiten, déjenmela en la casilla de comentarios, con todo gusto les contestaré a la brevedad, ¿ok? Bien, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos en el próximo episodio, nos seguimos viendo en las lecciones divinas diarias y en todas las enseñanzas que les comparto por aquí, por tu canal Verdades de Fe. Dios les bendiga.